La razón por la que de esta nueva serie, ustedes se fijaron, hay una manta allá afuera que dice caminando en el Espíritu, es lo que dice ahí en las letras. Y viene una persona caminando un camino, y el camino se ve así como medio fangoso. Es el caminar, representa el caminar de un creyente en un mundo que presenta un camino fangoso, ¿verdad? Y que la parte esa de Juan 13, donde el Señor le dice a Pedro que él necesita ser lavado, sus pies necesitan ser lavados porque ya ha sido lavado él, pero sus pies siguen contaminándose por su mismo caminar. Representa tal vez nuestra realidad como creyentes, que hemos sido afectados, cambiados, transformados, renovados, regenerados por el Evangelio. Seguimos caminando en este mundo y al caminar en este mundo nos damos cuenta que no está tan fácil, que no avanzamos como debemos avanzar, que no hacemos, como dice Pablo en Romanos, lo que queremos hacer. Aunque está representando esto, ¿verdad? El diagrama, la imagen, la realidad es que el problema no es el fango del camino, sino lo que nosotros mismos aún internamente necesitamos que sea cambiado por el Señor. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero muchos de nosotros todavía batallamos con cosas básicas. Todavía estamos batallando con pecados, con patrones, con cosas en nuestra vida que ya deberíamos de haber dejado y no las dejamos. Todavía a veces necesitamos cosas fundamentales en nuestras vidas, aunque ya tengamos 38 años caminando en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué es que parece ser que seguimos nosotros en una lucha y no vivimos de una manera que demostrara un caminar en mayor victoria, en mayor poder? El libro de Romanos es famoso por una frase que viene en el capítulo 8, que dice que en Cristo somos más que vencedores. Y yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero en muchas áreas de nuestra vida no somos más que vencedores. Y entonces eso nos ha movido a decir, a ver qué está faltando, qué está pasando. Y empezamos hace un año a hablar de la vida centrada en el Evangelio y una comunidad centrada en el Evangelio y a ver cómo el Evangelio debe de hacer la diferencia en nuestras vidas. Y lo empezamos a lo mejor aquí a procesar en nuestra mente. Pero el chiste está en que haya caído el 20 y esté haciendo realmente la diferencia en nuestras vidas. Y les voy a decir esto, sus pastores, no queremos darle la vuelta a la hoja como asumiendo que ya lo entendemos. Le vamos a seguir dando a esta piedra hasta que haya una evidencia en una mayoría de los discípulos de que realmente estamos viviendo en el poder del Evangelio. De eso se trata esta serie. O sea, yo quiero que el que está batallando y está luchando esté verdaderamente luchando y batallando, pero avanzando. Que esté venciendo. Que si estamos en este mundo, ok, vamos a luchar contra el pecado, pero vamos a estar caminando por arriba, no igual como estábamos antes. Hermanos, yo quiero que en nuestras vidas se vea un fruto evidente de que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y estamos siendo empoderados por el Espíritu de Dios. Y para que eso suceda, necesitamos aprender lo que la carta de los Romanos nos trae. Ahora, la carta de los Romanos se ha dicho,
que es uno de las grandes, es la exposición magistral de Pablo, es su obra maestra, es el resumen del Evangelio aplicado. Pero lo he estado leyendo y la serie pasada, el año pasado, cuando estuvimos viendo los últimos capítulos, el 12, el 13, el 14, el 15, algunas secciones para ver lo de la comunidad viviendo centrada en el Evangelio, me dio la impresión de que estamos viendo el final de la historia, como cuando agarras una novela y te vas hasta el final para ver en qué termina, y te das cuenta que no estás entendiendo bien por qué terminó así, porque no leíste desde el principio. Entonces ahí decidimos, ¿sabes qué? Tenemos que regresar y ver el principio del libro para entender por qué nos está diciendo lo que nos está diciendo hacia el final. Y aunque es un libro que parece ser doctrinal, la realidad de las cosas es que es un libro extremadamente aplicable. Es un libro que nos dice el Evangelio, pero nos dice qué hacer con el Evangelio. Y nos dice también y nos anima. Pablo lo está escribiendo, nunca ha ido a Roma, y lo está escribiendo para animar a la iglesia de Roma que tengan mucha fe en el Evangelio y lo obedezcan ese Evangelio. Entonces para nosotros nos va a servir de guía, va a ser la matriz que vamos a seguir para estar identificando en dónde no estamos creyendo el Evangelio, no estamos aplicando el Evangelio de tal forma que haga la diferencia en nosotros. ¿Ok? Vamos a leer entonces la primera parte en el capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Es la primera sección. Y dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin que seáis confirmados. Es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros, y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio
la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿De qué se trata esta carta? ¿Qué inspiró el Espíritu Santo a Pablo de que nos hablara en Romanos? Primero que nada, número 1, aquí nomás leyendo estos 17 versículos, nos damos cuenta que Pablo quiere que sepamos que esto se va a tratar del Evangelio de Dios. Si ustedes ven, Pablo dice que él fue llamado al Evangelio, fue apartado para el Evangelio, sirve a Jesucristo en la predicación del Evangelio y estaba ansioso de anunciarles el Evangelio. Aquí en este sentido, en letra, en la carta y también en persona. O sea que para Pablo su propósito es el Evangelio. Ahora, notemos que dice que es el Evangelio de Dios, en el versículo 1. Evangelio de Dios. Si te pones a ver y lo lees así, lo lees con cuidado y lo lees varias veces, te va a sorprender la cantidad de veces que el apóstol Pablo menciona a Dios. Se refiere a Dios. Y no solamente a Dios, sino luego a su Hijo Jesús. O sea, todo se trata de Dios. Son más de 10 veces que menciona a Dios y no sé ni cuántas veces menciona a Jesucristo, otro tanto. En 17 versículos. Pablo es un siervo de Dios, llamado por Dios para servir su evangelio, el cual es su poder para su salvación, por medio de su Hijo, para todos los suyos que vengan a creer en Él. Se trata de Dios. Esto es, el evangelio es de Dios. Es como decir, tengo algo que Dios les está queriendo dar a ustedes y a mí me llamó para dárselo. Esto es de Dios, viene de parte de Dios. Esto no es algo de nosotros. Es el evangelio que proviene de Dios para ustedes por Dios, llevado a cabo por Dios para su beneficio, para que se cumpla el propósito de Dios en sus vidas. Es el evangelio. O sea, aquí está delante de Pablo para todos nosotros lo que Dios quiere darnos. Lo que es lo más importante de Dios, el regalo más importante de Dios, las mejores noticias que tenemos de parte de Dios, el propósito de Dios para la eternidad y para todos nosotros. El propósito eterno de Dios está en esto que Pablo llama el Evangelio de Dios. Ahora, una cosa, hermanos, que tenemos nosotros que entender, que si queremos nosotros caminar en los propósitos de Dios, en el Espíritu, alcanzar el propósito de Dios, alcanzar la plenitud de Dios, nosotros tenemos de alguna manera que agarrar este Evangelio de Dios y apropiarlo para nuestras vidas. O sea, no lo vas a poder hacer por ningún otro medio. Este es lo que Dios nos está dando. No es una religión, no es una manera de vivir, no es un estilo de vida, no son que sigas reglas, no es esto que Dios está diciendo. Aquí está, y por el cual Pablo dice, a mí me llamó y me apartó el Señor para esto exclusivamente. Yo quiero que sepan que nosotros estamos aquí para traerles a ustedes exactamente lo mismo. Lo que a él más le importaba a Pablo, de su persona, su identidad, todo lo que él era, dice, es para el Evangelio. Y luego lo voltea y dice, para los creyentes lo más importante es el Evangelio. Lo que a mí más me interesa que ustedes tengan no es que estén viviendo bien, es que ustedes obedezcan este Evangelio, reciban este Evangelio, entiendan este Evangelio, profundicen en este Evangelio. Ese es mi propósito en la vida, dice Pablo, y es lo mejor y es todo lo que ustedes necesitan. Y tal vez tú estás aquí diciendo, no, pues yo vine porque
Yo necesito arreglar mi matrimonio, o yo tengo problemas con mis finanzas, o no sé qué va a pasar en mi economía, no sé si voy a tener trabajo o no tengo ya trabajo. Ese es mi problema. No. Tu necesidad principal es que tú creas este evangelio y, como dice Pablo, obedezcas en esa fe. Esa es tu mayor necesidad para Pablo, y lo vamos a estar viendo a través de todos estos 16 capítulos. El énfasis, el énfasis, el énfasis. Lo que Dios diseñó, hizo a un precio inmesurable para luego entregárnoslo por medio de sus apóstoles, es el evangelio. Aquí hablamos mucho del evangelio, decimos el evangelio y el evangelio y el evangelio, y asumimos que entendemos el evangelio, pero vamos a tener el privilegio de profundizar en él de tal forma que tengamos el evangelio correctamente y permanezcamos en esa fe en el evangelio. Ahora, dice Pablo que el evangelio se trata del Hijo de Dios. El evangelio se trata, fíjense ustedes el versículo 9. Dice: pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo. Entonces, el evangelio de Dios y el evangelio de su Hijo. El evangelio se trata de Jesucristo. Se trata del Hijo de Dios que nació de la descendencia de David, como el Rey prometido, el Mesías, que tiene un trono eterno. Ese Mesías prometido para los judíos era también el Rey Salvador para los gentiles. Cuando aquí en el versículo 5 habla dice, promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, lo que está diciendo es, Pablo estaba llamando a todas las naciones. Cuando en los judíos, cuando en la Biblia tú encuentras esto, y también a los gentiles está hablando, está diciendo, esto es para los judíos y para todo el mundo. Para los judíos y para todo el mundo. Okay, esa es la manera de en esta época, hace 2000 años, los judíos hablar de todo el mundo, los gentiles. O sea, nomás había dos categorías, los que eran judíos descendientes de Abraham y todo el mundo. Okay. Entonces está diciendo Pablo, mi mensaje es poder proclamar este mensaje a todo el mundo y que todo el mundo se someta a Él, lo reciba a Él. Este Jesucristo dice que fue declarado, fue confirmado como Hijo de Dios por el poder de Dios en la resurrección. Entonces el evangelio se trata de Hijo proclamado y confirmado como el Hijo de Dios. Entonces se trata de Dios, se trata de su Hijo. ¿Okay? Y se trata de la gracia que entonces ese Hijo vino a traer a nuestras vidas. De tal forma que todo el libro está enfocándose en lo que Él hizo por nosotros, no en lo que nosotros tenemos que hacer para Él. Está enfocado en entender nosotros lo que Él nos trajo y no lo que nosotros debemos de darle. De tal forma que si nosotros no entendemos esto, nos invertimos y creemos que el cristianismo se trata de nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer, en lugar de lo que Él ya hizo. Y entonces en esa inversión es cuando fracasamos, porque no sé, Pablo lo va a decir aquí, somos débiles, somos flacos, somos incapaces e ineptos. Y entonces nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos si no lo tenemos a Él. Y esto es un mensaje completamente contrario a lo que el mundo está diciendo acerca de nosotros. Aquí el mundo te dice, tú puedes, échale más ganas. Oye, pues es que estoy batallando aquí con esto en mi vida, pues échale más ganas. Y le echas más ganas y sigues batallando. Y vienes otra vez, oye, ya le eché ganas, pues todavía más
ganas, de las ganas que le estás dando, todavía más. Y le echas más ganas y te desgastas. Y entonces caes en una de dos cosas. O caes en un legalismo, en donde tú dices, mira, le eché yo más ganas y ya vencí lo que tenía que vencer. Soy bien buena onda, ahora Dios me debe a mí. Ese es el legalismo. O el otro lado es que caigas en decir, ya le eché muchas ganas, no pude, no se puede. No se puede. ¿Para qué me esfuerzo? Mejor me suelto. He nadado contra la corriente, nadado, me cansé, mejor me suelto y que me lleve la corriente. Y así hay muchos creyentes que terminan regresándose al mundo diciendo, no se puede, la vida cristiana no se puede, es imposible. Y Pablo está diciendo, el principal problema es que estás al revés. Estás tú queriendo hacer en lugar de creer lo que Él ya hizo. Y en base a eso, entonces, tú poder vivir. ¿Por qué lo está poniendo Él así? Miren, hermanos, caminar en el Espíritu tiene su fundamento en que nosotros vivamos en el Evangelio. Si nosotros no entendemos eso, nunca vamos a poder caminar en el Espíritu. Y de eso vamos a empezar a hablar. Pablo quiere entonces que sepamos que se trata del Evangelio de Dios y de su Hijo. ¿Ok? Número 2. Y aquí es donde nos vamos a saltear aquí toda esta sección y nos vamos a ir hasta el versículo 16. Pablo quiere que sepamos que se trata del poder del Evangelio de Dios para salvar. Pablo quiere que sepamos que se trata del poder del Evangelio para salvar. Dice versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y también de todo el mundo. Aquí dice del griego, judío y de todo el mundo. No se avergüenza Pablo del Evangelio. Dice, yo sé de qué estoy hablando. Y alguien puede venir a decirme, oye, ¿a poco tan fácil? ¿A poco nomás entender lo que Cristo hizo va a cambiar mi vida? Y Pablo dice, sí, y no me avergüenzo de decírtelo. Oye, pero ¿cómo nomás creyendo que Cristo vino, murió, resucitó, hizo esta obra de su justicia y la gracia y todo? ¿Nomás creyendo esto y ya? ¿Va a cambiar mi vida? Pablo dice, sí. Y no me avergüenzo de ello. Y miren, hermanos, todos podemos decir, sí, pues sí, es el Evangelio y no nos avergonzamos nosotros tampoco. Te voy a decir cómo es que nosotros nos avergonzamos del Evangelio. Cuando nosotros consideramos el Evangelio insuficiente y le queremos agregar algo, nos estamos avergonzando del Evangelio. Cuando nosotros decimos, sí, pero no tan fácil, o sea, tú también tienes que hacer tu parte, ya te estás avergonzando del Evangelio. Ya no estás creyendo que eso es suficiente. Y Pablo nos está dando la clave, nos está dando la llave. Dice, ese es el poder de Dios. El poder de Dios no está en ti, para que tú hagas con tu esfuerzo lo que tú necesitas hacer para ser salvado y ser transformado. El poder de Dios está en el Evangelio, para que tú creyéndolo, entonces pueda tener una operación en tu vida. Y esto es tan contra naturaleza humana que batallamos muchísimo. Nuestro primer problema está precisamente en creer esto. Pero Pablo está aclarando que ese mensaje, ese anuncio, esa proclamación, esa predicación al cual él fue llamado, es el poder de Dios. Y noten que dice
es el poder de Dios. No dice tiene poder de Dios. Yo batallé un poquito para entender, a ver, ¿cómo que es el poder de Dios? ¿Qué quiere decir Pablo? Quiere decir que ese mensaje es un poder sobrenatural para llevar a cabo una obra. Que la palabra que él está usando ahí, que es la palabra dunamis, que es de donde nosotros derivamos nuestra palabra dinamo, quiere decir que ese mensaje tiene la capacidad de producir algo. O sea, el mensaje en sí produce, dinamo es esa producción de energía. Se los voy a poner de esta forma. Y esta es una manera a lo mejor no muy, pero déjenme decirles más o menos cómo lo entiendo yo. Ustedes se acuerdan que en la Escritura dice, en el capítulo 2 del libro de Génesis, que Dios hizo al hombre del polvo, ¿verdad? Y formó al hombre, pero el hombre era una cosa inanimada. Era como cuando haces un monito de plastilina. No, es que el Señor es muy hábil y pues le quedan muy padres los monitos, ¿no? Pero era una cosa nomás. Y luego, ¿qué es lo que hace Dios? Dice que le sopla su aliento. Y cuando ese aliento que sale de Dios toca esa cosa que había hecho de barro, entonces ese barro cobró vida. Bueno, el aliento era el poder de vida de Dios. O sea, venía de Dios mismo. Y la Escritura nos dice que Dios es vida, que Él es el único que tiene vida propia, que Él es vida. Todos nosotros tenemos una vida derivada que se nos dio de parte de Él. Toda la vida procede de Él como creador. Pero Él tiene la vida, Él es vida. De la misma manera la Biblia dice que Dios es luz, una luz inaccesible. Él produce de tal forma cuando Él dice hágase la luz, salió de Él, de su aliento salió la luz y se formó la luz y se formaron el universo y los astros y todo lo demás. En otras palabras, Dios es poder. Tiene poder de vida, tiene poder creativo, tiene poder de iluminación. Dios es poder. Él lo que Él es. De tal forma que si Él te da su aliento, te está dando un poder. Por eso cuando Él sopla, esa tierra, que no era más que tierra, cobró vida. Porque le fue dado un poder. El poder que es Dios mismo, algo de Él le dio. Entonces, cuando el Evangelio dice que es el poder de Dios, que el Evangelio es el poder de Dios, quiere decir que eso salió de Dios mismo. Y que así como salió su aliento, y ese aliento cuando llegó a ese barro cobró vida, cuando ese evangelio que está saliendo de Él mismo viene y toca la vida de alguien, que lo recibe por fe, ese poder de Dios va a transformar indudablemente la vida de esa persona. Así como le dio vida al barro, ahora nosotros que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, recibimos vida por el poder del Evangelio. Y nosotros, si captamos esto, ¿verdad? Yo lo veo así. Yo le digo, Señor, yo quisiera, sopla en este frasquito. Y si yo pudiera traer un frasquito, decir, aquí sopló el Señor, aquí sopló Dios, aquí lo tengo. Y yo pudiera decir, yo tengo aquí en mis manos el poder de Dios. Y yo dice, ¿quién quiere chuparle poquito aquí? Todo el mundo va a decir, yo quiero. Es aliento que salió de Dios
que es el mismo que produjo el universo y dio vida a un barro para que fuéramos seres humanos. Imagínate que Dios te está diciendo, mi evangelio es mi poder. ¿Quién lo quiere? Y hermanos, ese poder es capaz de tomar una persona que está muerta en enemistad con Dios y cambiar su estatus y su posición delante de Dios, transformándolo en un hijo verdadero. Es un poder increíble que Pablo quiere que todos lo sepamos, y que no solamente lo sepamos, sino que lo anhelemos y lo busquemos y lo queramos. Entonces, si tú fuiste como yo, cuando yo empecé a pensar en caminar en el Espíritu, lo primero que se me viene a mí en mi mente es caminar en un poder diferente. En otras palabras, no en mi poder, porque ya tengo 38 años caminando, ¿verdad? Y ya llegué a un tope en donde yo que digo, Señor, yo necesito un mayor poder, que me levantes para esta, a lo mejor la última etapa de mi vida. Yo quiero vivir en otro nivel de poder. El Señor me está diciendo, ¿sabes dónde está el poder? Mi evangelio es mi poder. Ahí está. ¿Para qué quieres un Dios que no tenga poder? Es un ídolo. Dice la Escritura, un ídolo no habla, no se puede bajar de donde lo tienes, no camina, no puede hacer nada por ti. ¿Para qué quieres una piedra o un árbol o un pedazo de yeso pintado? Todos queremos un Dios poderoso. ¿Y qué es lo que queremos de Dios? Queremos su poder obrando en nuestras vidas. Queremos que obre en favor nuestro. ¿En dónde está ese poder? Pablo lo dice, es el evangelio. Es el evangelio. Ese es el contenedor que contiene la sabiduría de Dios, el poder de Dios de dar vida, el poder iluminador de Dios, el poder transformador, el poder creativo de Dios. Está en el evangelio, hermanos. Y sin embargo los cristianos menospreciamos el evangelio como, no, ya lo conozco. Ok, yo te voy a hacer esta pregunta, si ya conoces el evangelio, ¿dónde está su poder en tu vida? Yo me hago esa pregunta yo mismo y yo digo, se me hace que yo necesito más de ese poder. Yo necesito profundizar en ese poder. Yo necesito conocer más, yo necesito buscarlo más. Y ahora, dice que no solamente es poder, versículo 16, es el poder de Dios. ¿Es el poder de Dios para qué? Para la salvación de todo el que cree. Es un poder para salvación. Es un poder para salvación. Y aquí yo sé que muchos de ustedes, sí, eso ya lo sé. Vamos a pensarlo bien. ¿Qué es la salvación? Salvación implica, tiene dos aspectos. Salvación de algo y salvación para algo. El aspecto negativo, el de salvar de algo, implica que tú estás siendo rescatado de algo. Usualmente si estás teniendo que ser rescatado, quiere decir que estás rescatado de algo malo, ¿no? O algo negativo. Entonces la salvación es la salvación al ser rescatado o librado de algo que te es adverso, que te es dañino o maligno. Y la Biblia, hermanos, habla de que nosotros tenemos que ser salvados de la ira de Dios, del fuego eterno, del juicio de Dios, de la enemistad con Dios. Luego dice que tenemos que ser salvados de nuestro pecado, tenemos que ser salvados de la muerte, de la perdición eterna, de la esclavitud, de las tinieblas, de la
opresión demoníaca, de la enfermedad, del peligro, de la corrupción del mundo. De todas estas cosas la Biblia usa este mismo término y dice: nosotros tenemos que ser salvados de ello. Y ¿sabe una cosa? Nosotros no nos podemos salvar nosotros mismos. A ver, sálvate de la muerte. Sálvate de la opresión del enemigo. Sálvate de la perdición. Todas las religiones del mundo te están diciendo lo que tienes que hacer para salvarte. El cristianismo es la única fe que te dice: tú no puedes hacer nada para salvarte. Cristo ya hizo todo lo necesario para salvarte y te dio a ti un mensaje que es el poder de Dios para salvación. Ahora, el aspecto positivo de la salvación viene como consecuencia de ser librados de lo negativo. O sea que la salvación es toda la bendición que solo Dios nos puede otorgar como respuesta a toda nuestra necesidad y anhelo de ser librados de la opresión y angustia por el estado de nuestra realidad en pecado. Esa es la definición técnica. ¿Quieren que se lo repita? O sea, todos se quedaron. O sea, toda la bendición, hasta ahí se quedaron. La salvación es toda la bendición, todo el paquete, todo que solo Dios nos puede otorgar, que solamente el que nos salva nos puede dar, como respuesta a toda nuestra necesidad. ¿Okay? De todas esas cosas que yo mencionaba, toda esa es nuestra necesidad. Entonces toda la bendición que solo Él nos puede otorgar en base a toda nuestra necesidad y todo nuestro anhelo, deseo, clamor, de ser librados de la opresión y la angustia. Todos tenemos un anhelo adentro de nosotros de poder vencer todo esto que nos jala para abajo. Una opresión, una angustia que tú dices: estás aquí y estás clamando, estás diciendo: ¿qué pasa, Señor mío? Esa opresión, esa angustia que sientes. Y Pablo lo definirá en Romanos, que todo eso viene por el estado de nuestra realidad en el pecado. O sea, la consecuencia del pecado en nuestras vidas nos produce esta necesidad adentro de nosotros de ser salvados, de ser rescatados. Y todos lo sentimos. Y dicen ahí, todos tenemos adentro de nosotros este testimonio de esta necesidad de Dios. ¿O a poco nadie tú estás aquí? Es porque tú sientes una necesidad de Dios. A ti te invitaron y tú dijiste: bueno, yo vengo porque ya me tienen harto. Pero la verdad de las cosas, tú viniste con una esperanza de que tú puedas encontrar una liberación de eso que te está jalando hacia abajo, que te está oprimiendo y que sientes un peso en tu vida, una angustia. Y lo que yo les he dicho es: nunca se me va a olvidar ni se va a borrar de mi mente, lo tengo grabado en mi corazón. Yo sé lo que se siente estar bajo esa opresión y esa angustia. Y la manera como, o sea, yo me daba cuenta todavía sin tener a Cristo. Yo no sé si me di cuenta y le puse esta palabra después de haber conocido a Cristo y tener su gozo, o se la puse antes, pero yo sabía que yo era un miserable. Yo vivía en la miseria, no económica, no social, no educativa, no familiar, en la miseria espiritual.
Yo sé lo que se siente no ser salvado. Yo me acuerdo, 38 años y me acuerdo clarito lo que se siente ese anhelo de que las cosas cambien. Pues dice el Señor, yo sé que ustedes sienten eso. Y por eso es que les he traído este mensaje. Porque es suficiente su poder para quitar todo eso y transformarte y liberarte por toda la eternidad. Ahora, precisamente por eso, entonces, es que la salvación no es un evento que sucedió, para mi caso, hace 38 años. No es algo que pasa y ya estoy salvo. Está cierto, a ver, tienes algo de razón. Pero la salvación es un proceso que tiene un pasado, un presente y un futuro. O sea, muchas personas confunden lo que es su justificación, lo que es su regeneración con su salvación. Yo fui regenerado y fui justificado el 19 de marzo de 1978. Sucedió algo. El Señor dio una orden, yo no sé si a uno de sus ángeles o por su mano propia, y dijo, en el libro de la vida, pongan una persona ahí, pongan un nombre, pongan Carlos Contreras, ha sido justificado de sus pecados y ahora su nombre está escrito en el libro de la vida. Tiene vida eterna, va a ser mi hijo y va a ser mi hijo para siempre. Escriban ese nombre ahí. Esa es tu justificación. Y Pablo pasa capítulos enteros en Romanos nomás explicando lo que eso significa. Pero eso no es la salvación completa. Ahí empezó mi salvación. Pero en el presente yo todavía necesito salvación, todavía está el Señor liberándome. A veces lo que siento cuando estoy en su presencia es como si el Señor me estuviera sacando cosas, quitando pesos, limpiando todavía todo lo que traigo. Adentro de mi ser, hermanos, traigo, iba a decir pulgas, pero son peor que pulgas. Adentro de mi ser traigo parásitos, remanentes, que por más que quiero yo ser librado de ellos, no puedo. Y el Señor nos ha dicho y hemos visto en la Escritura, en este mundo nunca serás salvado completamente. Por eso Pablo al final del capítulo 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo estaba viviendo. Todavía estaba queriendo ser salvado. Y no quiere decir que sus pecados no hubieran sido limpiados, sino que todavía en su ser había cosas de las cuales necesita ser salvado. Yo necesito ser salvado de este cuerpo, de esta carne que todavía está ahí. Y luego vendrá una salvación futura, que es la salvación total. Y yo no voy a ser totalmente salvo. Es como si te hubieran rescatado en una tormenta, se te hundió el barco y estás flotando ahí con un pedazo de madera y viene otro barquito y te agarra y te dice, ¡bum!, te sube y tú dices, ya estoy salvado, y luego sigues viendo las olotas. O sea, no estás salvado hasta que no llegas al puerto y te bajas del barco y besas la tierra. Y dices, ya. No es una ilustración exacta, ¿verdad? Porque todavía en la tierra todavía puede haber un terremoto y un tsunami y un volcán y una epidemia y el SIDA o el Zika o ¿cómo se llama? Yo estoy salvo hasta que no llegue a casa con Él. Hasta entonces voy a decir, a salvo, ya llegué. Hermanos, ¿dónde está el poder para llegar hasta allá? Está en el Evangelio. Y si tú todavía sientes y dices, yo necesito algo que me siga acarreando, tal vez es porque te desviaste y quisiste tú mismo cargarte. No lo hagas. Hay poder que ha sido ya comunicado para salvación. ¿Cómo?
¿Cómo recibimos ese poder? Bueno, pues Pablo quiere, en el versículo 17, que sepamos que ese poder viene solamente por la fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esto es una expresión que vamos a estar repasando, hermanos. Esta es la tesis de Pablo. Aquí está resumida en este versículo. Está resumido, en estos dos versículos 16 y 17 está resumido toda la tesis que Pablo va a explicar en 16 capítulos. O sea que el día de hoy no lo voy a expandir porque vamos a verlo semana tras semana, tras semana, tras semana. Pero sí quiero que vean una cosa. Dice, la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios se revela. ¿Y saben qué es la justicia de Dios? El hecho es una expresión muy amplia, muy amplia. La justicia de Dios es lo que Él es, que Él es completamente correcto, perfecto, recto, sin mancha. Él es completamente justo, nunca se equivoca, nunca falla, nunca se tropieza. Todo lo que Él hace, todo lo que Él dice es aceptable, es correcto. Todo lo que Él es y hace y dice y juzga es bueno y aceptable. Esto es la esencia de su carácter. El problema del hombre, y que Pablo aquí en el capítulo 3 concluye, dice, el problema es que no hay justo ni siquiera uno solo. El dilema es el dilema de Job, es el dilema del Antiguo Testamento, es el dilema que vino Jesús a resolver. ¿Cómo puede el hombre, siendo injusto, porque todo lo que hacemos nosotros es todo lo correcto, todo lo contrario? Hasta decía John Owen, Whitfield decía, mis mejores lágrimas, si yo estoy hincado, llorando a Dios, clamando por mi vida, esas lágrimas están contaminadas de mi propio pecado. Y hay motivaciones mixtas. Nada de lo que nosotros hacemos es perfecto. Nada es absolutamente correcto. Y concluye Pablo, esta es la conclusión: no hay justo ni siquiera uno, ni judío, ni griego, ni gentil, ni nadie, en ninguna parte del mundo. En toda la historia del mundo ha habido uno solo justo, excepto ¿quién? Cristo. Entonces, en el Evangelio se revela la justicia de Dios, el requerimiento de Dios, el problema del hombre como injusto y la manera en que estos dos se pueden unir. La manera en que este Dios justo puede transformar a estos injustos que somos todos nosotros en alguien que es aceptable y declarado justo delante de Dios. Es el principal problema del hombre. Es precisamente eso. Nuestro problema es que tú puedes tener aquí 15 años, 16 años, 18 años, y tú piensas que el mundo te queda chiquito. Y como dicen ahora, toda la sociedad te está diciendo que tú eres el centro del universo y que tú puedes hacer todo lo que tú quieras. ¡Mentira! Tú no te puedes hacer aceptable a Dios, al cual de manera inevitable te vas a enfrentar. Déjame, ¿cómo se dice? Tronarte el globito. Y una vez una señora me dijo, una madre me dijo, ¿por qué le está diciendo usted a los jóvenes de secundaria que se van a morir y van a enfrentar a Dios? Digo, porque es la verdad. Es que pobrecita, ahora mi hija no puede dormir. Gloria a Dios, gracias a Dios que le cayó el 20.
te voy a romper la burbuja. Tú tienes un problema muy serio. Tu mayor problema es qué vas a hacer cuando estés delante de Dios y que te des cuenta, wow, este es un Dios justo, perfecto, recto, santo, tremendo, glorioso, poderosísimo. ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? Ese es el problema principal del hombre. Y dice Pablo, en el Evangelio se revela esa justicia y se revela entonces como el justo. Ahí ya no está hablando de él como justo, la justicia de Dios dice, y el justo vivirá por la fe. Este hombre será declarado justo por la fe y para fe. Entonces, en otras palabras dice por fe y para fe. No hay manera en español de explicarlo y decirlo, pero es una fe así, es una fe así. No es una fe inicial, es una fe total. Es una fe desde el principio hasta el final. Es por fe y para fe. Eso es lo que está queriendo decir, es toda la fe. El único momento donde tú ya no vas a necesitar fe es cuando ya llegues a casa. Ahí ya se acaba la fe. Ahí vas a vivir ya porque vas a estar en la presencia del Señor y lo vas a estar viendo cara a cara. Entonces, ¿cómo es que se apropia esta fe? Quiero nomás dejarles esto, hermanos. Abran su Biblia en el capítulo 6 de Hebreos, porque esto es lo más difícil. Esto es lo más difícil que trato yo a veces de explicar qué significa la fe. Yo el otro día estaba estudiando el libro de Hebreos. El Señor me mostró este ejemplo que me encantó. A veces se los puedo explicar. Hebreos 6:17. De la misma manera, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa, o sea, los salvos, los hijos de Dios, los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su propósito. ¿Cuál dijimos ahorita que dice Pablo en Romanos que es el propósito de Dios? La salvación del hombre por medio de Jesús. Dice Dios entonces, queriendo mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Entonces aquí está hablando del propósito eterno de Dios de bendecir la humanidad al salvarla. Es un propósito inmutable, que quiere decir inalterable. Él ha jurado y es imposible que Dios mienta sobre esto. Él ya prometió, este es mi propósito, voy a salvar a los hombres. Pero ¿qué se refiere a esto? Que Él quiere animarnos a nosotros que hemos huido para refugiarnos. Hemos huido para refugiarnos y dice la manera como hemos huido es que hemos echado mano, hemos agarrado, dice, una esperanza que está puesta delante de nosotros y esa esperanza, dice, la tenemos como un ancla del alma. Y esto, un ancla, ¿saben lo que es un ancla, verdad? Que está amarrada con una mecate, ¿verdad? Y ese mecate, si tú lo sigues, está amarrado, está saliendo desde el lugar santísimo, detrás de la cortina, donde nomás entran los sacerdotes. Dice, pero ahí entró Jesús. Entonces de ahí sale una cuerda, una soga, ¿verdad? A un ancla, y el ancla la tenemos nosotros agarrada en el corazón, porque nosotros echamos mano de algo que estaba delante de nosotros. ¿A qué se está refiriendo con eso? Y cuando estaba leyendo yo esto me acordé. En el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes,
habla de que cuando la gente estaba siendo perseguida y lo querían matar por un crimen que no había cometido, o simplemente quería proteger su vida, salvar su vida, lo que hacían, y en el caso del libro de Reyes, 2 reyes salieron corriendo, se fueron al templo, se metieron al templo y dice que se agarraron de los cuernos del altar. Y que ahí estaban agarrados, aferrados a los cuernos del altar. Entonces podían venir los soldados persiguiéndolos y llegaban ahí y ya no los podían tocar. O sea, era una especie de salvaguarda. Ahí tenías ahí como que no, aquí no me tocas. Así como cuando estás jugando a las escondidas o no sé cómo, a la roña, ¿verdad? Así se decía, ¿no? ¿Ya no se dice roña? A la traes. Como que la traes. La roña, es la roña. Y muchos chavos aquí no saben lo que es la roña. Aquí hay dos que tres que te pueden enseñar. Diles, ¿tienes roña? Sí, mira, déjate enseño. Es una onda. O se pega la roña. Entonces tú llegas al safe, al home, o no sé cómo se le dice a la base. ¿Al qué? Al kinkis. ¿Qué es eso? Llevas al home y ahí no te pueden tocar. Bueno, pues los cuernos del altar eran eso. ¿Qué pasaba en los cuernos del altar? Miren, cuando llevaban un sacrificio, mataban al animal, le escurrían la sangre. Una vez al año esa sangre entraba atrás del velo hasta el propiciatorio y se derramaba esa sangre para el perdón de los pecados. Pero todos los sacrificios se hacían a diario. Lo que se tomaba de esa sangre, el sacerdote tomaba de esa sangre de la copa y derramaba con su dedo en los cuernos del altar la sangre. Los untaba en los 4 puestos. Y luego ya agarraban el animalito y lo ponían en el altar para que se quemara. La sangre es la limpieza del pecado, es lo que lava el pecado. La sangre, los cuernos del altar, hermanos, es donde representan el lugar donde se depositó la sangre de Cristo. Para nosotros la sangre de Cristo está adentro del velo, del lugar santísimo. El templo humano, el templo que se construyó en Jerusalén, dice que era una imagen del templo que está en el cielo, donde entró Cristo, dice Hebreos. Y depositó su sangre ahí para pagar los pecados de todo el mundo. Cuando yo vi esto, yo dije, eso soy yo. Yo, cuando pude ver una esperanza delante de mí para salvarme, la esperanza de Cristo, yo corrí y me aferré a ella como aquellos reyes corrieron y se aferraron de los cuernos. Y dijeron, de aquí no me suelto, porque si me suelto me muero. Esa es la fe. Y cuando tú corres a Cristo y te agarras de Cristo, dices, Señor, sálveme, y no me suelto hasta que me salves. Esa esperanza resulta ser entonces el ancla que el Señor, cuando tú haces eso, el Señor te enclava un ancla en el corazón y dice, eres mío. Si quieres verlo como un ancla, velo como un anzuelo. Yo prefiero el ancla porque está más grandota. El Señor me enterró un ancla en el corazón, hermanos. Hay algo aquí que me está jalando para allá. Es Cristo mismo que está en el cielo, está intercediendo por mí delante del trono y está diciendo, Señor, ese es mío. Yo lo salvé, es para mí. Yo lo voy a traer hasta acá. ¿Y yo qué voy clamando? ¿Yo qué estoy haciendo con el ancla clavada aquí? Yo sigo aferrado a la esperanza diciéndole, Cristo, sálvame, llévame. Y voy a seguir clamando y voy a seguir pidiendo y voy a seguir buscando eso, aferrándome a una salvación hasta que llegue. Hasta que Cristo llegue y tire la cuerda y diga, ponte de pie, ya estás aquí. Esa es la fe. La fe es el aferrarse a la esperanza. Es el conocer el mensaje. Es decir, Cristo hizo esto por mí. Yo me aferro a eso. Yo clamo a Él. Tengo todas mis apuestas puestas sobre Él. Mi vida me la estoy rifando con Cristo Jesús.
Y nada más, y ninguna otra cosa, nomás Él, lo que Él haga, Él me va a jalar hasta allá. Esa es la fe que apropia el Evangelio para tu vida. Es la fe que necesitamos si nosotros queremos vivir en el poder del Evangelio. Ahí tenemos que empezar. Ahí es donde está la clave. Sin esa fe no está ese poder, y sin ese poder no vamos a seguir arrastrándonos aquí en esta tierra. Entonces, hermanos, ¿qué debemos de aprender de esta carta? El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Es el Evangelio. Y nosotros necesitamos ser salvados. Si tú no conoces a Cristo, tú estás perdido. Si tú no te has entregado a Él, tú estás perdido y necesitas ser salvado. Y solamente Cristo lo puede hacer. Y esa es tu única esperanza, es que Cristo lo haga. Que Cristo te lance el ancla y te clave y te empiece a jalar. Necesitas a Cristo y lo necesitamos todos. Si ya tienes el ancla, agárrate de esa cuerda y no la sueltes hasta que llegues allá. Esa es tu esperanza. Aférrate, echa mano y aférrate de ella. Y número 2, el Evangelio revela la justicia de Dios, pero por medio de la fe. Necesitas creerla para tu vida de tal forma que tú puedas decir: no tengo ninguna otra cosa más que lo que Cristo ya hizo por mí. Nada más. Ningún argumento. Y todo esto, hermanos, lo vamos a seguir viendo. Caminar en el Espíritu es vivir en el poder del Evangelio para salvación por fe. Caminar en el Espíritu es vivir en el poder del Evangelio para salvación, y esto por fe.